En marzo de 2025, veterinarios forenses de Saltillo archivaron un reporte sobre ganado mutilado en zona rural de Coahuila. Causa oficial: depredación por fauna desconocida. Lo que no archivaron fueron las fotografías que mostraban costillas quebradas desde adentro, órganos removidos con precisión quirúrgica y huellas de 5 dedos demasiado grandes para ser humanas. Tampoco mencionaron al hombre de 62 años que mató algo con un rifle heredado y 2 perros cazaques de 80 kilos. Arnulfo Medina no era militar ni cazador profesional. Era ganadero que aprendió demasiado tarde que en el desierto del norte hay cosas que el gobierno conoce pero prefiere negar, y que cuando atacan tu tierra nadie vendrá a salvarte. Solo tus perros, tu puntería y la certeza de que si caes serás una estadística más en archivos que nadie leerá. Atención, este canal va a tener un cambio importante. Los videos aquí van a salir con menos frecuencia, pero he creado un nuevo canal donde voy a publicar contenido mucho más seguido. Busca La Sombra Cazadora, aquí en YouTube, y suscríbete allá para no perderte nada. La tierra de Arnulfo Medina llevaba 40 años resistiendo bajo sus manos callosas, 40 años de sequías que rajaban el suelo como cerámica rota y vientos que bajaban de la Sierra de la Madera cargados de polvo y silencio. El rancho se extendía por 300 hectáreas de desierto chihuahuense al norte de Cuatro Ciénegas, Coahuila, donde la lechuguilla crecía retorcida entre rocas calcáreas tan antiguas que parecían ceniza petrificada. A sus 62 años, Arnulfo conocía cada metro de ese territorio áspero. Sabía dónde brotaban los escasos manantiales durante la temporada de lluvias, qué barrancos ocultaban sombra suficiente para que el ganado descansara al mediodía, en qué cañadas el viento formaba remolinos capaces de derribar a un hombre distraído. La propiedad más cercana quedaba a 18 kilómetros por un camino de terracería que las tormentas convertían en lodazal intransitable. No había cobertura de celular. La radio del pick-up captaba apenas 2 estaciones que se perdían entre estática cuando el cielo se nublaba. Vivía solo desde hacía 7 años, desde que el cáncer se llevó a Refugio, su esposa, dejándolo en una casa de adobe que olía a tortillas frías y conversaciones interrumpidas. Los primeros 3 años después de la muerte de Refugio transcurrieron en una niebla gris donde Arnulfo realizaba sus tareas por pura inercia muscular. Ordeñar las pocas vacas lecheras que mantenía para consumo propio, revisar las cercas que los jabalíes destruían cada temporada, marcar los becerros nuevos con el fierro heredado de su padre. El sobrino, Julián, aparecía cada 3 o 4 meses desde Monclova para ayudar con reparaciones que requerían 2 pares de manos, pero siempre se marchaba antes del anochecer, incómodo ante el silencio denso que llenaba cada rincón del rancho. Arnulfo no lo culpaba. La soledad de esas tierras no era ausencia común de gente, sino algo más pesado, más antiguo, como si el desierto mismo respirara demasiado despacio para corazones jóvenes acostumbrados al ruido constante de las ciudades. Con el tiempo, Arnulfo aprendió a habitar esa quietud sin que lo enloqueciera. Desarrolló rutinas precisas: levantarse antes del alba, cuando el frío cortaba la piel y las estrellas aún manchaban el cielo como sal derramada sobre terciopelo negro. Preparar café en la estufa de leña mientras el mundo recuperaba sus contornos. Salir al corral cuando la luz apenas teñía de gris las montañas distantes. Pero la verdadera compañía, la única que rompía el silencio sin volverlo insoportable, llegó hace 5 años en forma de 2 cachorros traídos desde Kazajistán tras meses de trámites burocráticos y un gasto que lo obligó a vender 40 hectáreas de tierra a un empresario de Monterrey. Tormenta y relámpago, 2 alabáis centroasiáticos de pelaje color arena y mandíbulas capaces de quebrar huesos de coyote como si fueran ramas secas. Arnulfo los entrenó desde que cabían en sus manos abiertas, enseñándoles a distinguir entre el ganado propio y el ajeno, a reconocer el olor de los depredadores comunes de la región, a interpretar cambios sutiles en el viento que anunciaban presencias extrañas.
Los alabais no eran simples perros guardianes, eran centinelas vivientes cuya historia genética los había moldeado durante siglos para proteger rebaños en las estepas más hostiles del planeta. Cuando alcanzaron su tamaño completo, pesaban más de 80 kilos cada uno, con cuellos gruesos como troncos jóvenes y patas que dejaban huellas profundas incluso en tierra endurecida. Arnulfo confiaba en ellos más que en la Winchester calibre 30-30 que su padre le heredó junto con el rancho, más que en las cercas reforzadas o las trampas que instalaba en los perímetros. Los perros dormían en un cobertizo techado con lámina galvanizada cerca de la casa principal, pero patrullaban libremente durante la noche, sus siluetas fantasmales recorriendo el terreno con precisión de relojería. Arnulfo aprendió a leer sus comportamientos como quien lee señales climáticas. Cuando Relámpago se detenía súbitamente con las orejas erectas mirando hacia el norte, significaba que algo cruzaba el arroyo seco a medio kilómetro de distancia. Cuando Tormenta gruñía con ese sonido grave que parecía brotar desde las entrañas de la tierra, era porque percibía movimiento en las colinas rocosas del este. Juntos formaban un sistema de alerta temprana que nunca fallaba. En 5 años habían ahuyentado pumas, enfrentado manadas de perros salvajes, protegido al ganado de cuatreros que merodeaban la región buscando ranchos desprotegidos. Arnulfo pasaba las tardes sentado en el porche de madera desgastada, con los alabais echados a sus pies como esfinges de carne y hueso, observando cómo el sol se hundía detrás de las montañas, tiñendo el cielo de naranja oxidado y púrpura enfermo. Les hablaba en voz baja, contándoles cosas que nunca le diría a Julián ni a los pocos conocidos que aún mantenía en Cuatro Ciénegas. Les hablaba de refugio, de cómo extrañaba su risa que sonaba como agua corriendo sobre piedras lisas, de cómo a veces, al despertar, olvidaba por un instante que ella ya no estaba y giraba buscándola en la cama vacía. La rutina de Arnulfo seguía ciclos dictados por las necesidades del ganado y las estaciones implacables del desierto. En marzo, cuando el calor comenzaba a apretar, pero las noches aún congelaban, revisaba cada cerca metro por metro porque los jabalíes excavaban bajo el alambre, buscando raíces. En mayo trasladaba el ganado a los potreros del norte, donde la lluvia ocasional permitía que creciera algo de pasto raquítico. En agosto, el mes más cruel, cuando la tierra se rajaba y el agua de los tanques se evaporaba bajo un sol blanco que parecía vibrar con odio físico, suplementaba la alimentación con bloques de melaza y rastrojo que compraba en Cuatro Ciénegas. Cada tarea se ejecutaba con precisión mecánica porque la improvisación en ese clima mataba rápido: ganado, plantas, hombres. Arnulfo mantenía 3 depósitos de agua de 10.000 litros cada uno, revisaba las bombas del pozo artesiano cada semana, guardaba provisiones para 3 meses en un almacén de concreto que su padre construyó durante la sequía del 73. La Winchester descansaba siempre cargada junto a la puerta principal, con una caja de cartuchos de repuesto en el cajón de la cocina. No por paranoia, sino por pragmatismo. En tierra donde el vecino más cercano quedaba a casi 20 kilómetros, la ayuda no llegaba rápido, no llegaba en absoluto. Los alabais patrullaban según patrones que Arnulfo conocía de memoria. Relámpago prefería el perímetro este, donde las formaciones rocosas creaban pasillos naturales que cualquier intruso debía atravesar. Tormenta cubría el oeste y el sur, zonas más abiertas, donde la visibilidad se extendía, pero los escondites abundaban entre mezquites retorcidos y cactus columnares. Durante el día, descansaban en sombra, conservando energía, pero al caer la tarde, se activaban como si un interruptor invisible se accionara en sus cerebros antiguos. Arnulfo los observaba moverse, admirando la economía de sus movimientos, la forma en que sus cabezas giraban detectando sonidos que oídos humanos no captaban. Nunca los llamaba cuando patrullaban, a menos que fuera absolutamente necesario. Confiaba en su criterio más que en el propio. Cuando ladraban, había razón. Cuando gruñían, había peligro. Cuando se quedaban inmóviles como estatuas de piedra mirando fijamente un punto específico del horizonte, Arnulfo cargaba la Winchester y salía a investigar. Esa confianza mutua se había forjado en centenares de noches compartidas bajo estrellas indiferentes, en inviernos donde el viento del norte bajaba tan helado que congelaba el agua en los bebederos, en veranos donde el calor convertía el metal en algo que quemaba la piel al contacto. El rancho completo olía a creosota y polvo mineral.
ese aroma característico del desierto chihuahuense que se pegaba a la ropa y al cabello hasta convertirse en parte de la identidad misma de quien habitaba allí. Las mañanas llegaban con frialdad cortante, incluso en pleno verano, obligando a Arnulfo a usar chamarra de mezclilla hasta que el sol ascendía lo suficiente para calentar el aire. Entonces, el día se volvía horno, con temperaturas que superaban los 40 grados a la sombra inexistente. El viento soplaba constantemente desde la sierra, trayendo consigo el susurro de millones de partículas de arena rozando contra piedra, un sonido blanco que podía enloquecer a quienes no estaban acostumbrados. Arnulfo ya no lo escuchaba conscientemente, pero su ausencia lo despertaba de inmediato, porque viento detenido en el desierto significaba tormenta, aproximándose o presencia extraña, alterando los patrones atmosféricos. Las noches eran catedrales de silencio donde cada sonido adquiría nitidez perturbadora. El aullido lejano de coyotes comunicándose entre manadas, el chillido agudo de una lechuza cazando ratones entre las rocas, el crujido seco de ramas quebrándose bajo el peso de algún animal nocturno. Arnulfo conocía cada sonido, sabía distinguir el paso pesado de un jabalí del galope ligero de un venado, el aleteo torpe de un búho del batir preciso de un halcón. Tormenta y relámpago también conocían esa sinfonía nocturna y solo reaccionaban ante irregularidades, ante notas discordantes que no encajaban en la partitura familiar del desierto. La casa de adobe donde vivía tenía paredes de 60 centímetros de grosor que mantenían el interior fresco durante el día y tibio durante la noche. 2 habitaciones, una cocina con estufa de leña, un baño pequeño alimentado por un tinaco que Arnulfo llenaba manualmente cada semana. La electricidad venía de paneles solares que su sobrino instaló 3 años atrás, suficiente para mantener un refrigerador viejo, 4 focos LED y la bomba del pozo. No había televisión. La radio funcionaba con baterías recargables y Arnulfo solo la encendía para escuchar el reporte del clima cada mañana a las 6. El resto del tiempo vivía en silencio roto, únicamente por sus propios movimientos y los sonidos del rancho, el mugido ocasional del ganado, el golpeteo metálico de las aspas del molino de viento, los ladridos de advertencia de los alabáis cuando algún coyote se acercaba demasiado. La soledad había dejado de ser carga para convertirse en estado natural, en forma de existencia que Arnulfo ya no cuestionaba. Refugio solía decir que él había nacido viejo, que llevaba desierto en las venas desde antes de pisar estas tierras. Quizás tenía razón, quizás por eso resistía donde otros habrían enloquecido o huido. Pero en los últimos días algo había cambiado. Nada dramático al principio, solo pequeñas anomalías que Arnulfo registraba sin darles demasiada importancia. El ganado agrupándose en la esquina sureste del potrero principal, en lugar de dispersarse como siempre hacían, buscando los mejores pastos. Tormenta y relámpago, regresando de sus patrullas nocturnas más temprano de lo habitual, con las orejas gachas y miradas inquietas que no concordaban con su temperamento usualmente confiado. Aves rapaces sobrevolando en círculos sobre la misma zona durante horas, como si algo muerto yaciera allí, aunque Arnulfo revisaba y no encontraba carroña. Pequeños detalles que tomados individualmente no significaban nada, pero sumados creaban un patrón difuso de incomodidad. El viento traía olores extraños que Arnulfo no lograba identificar, algo acre, mezclado con dulzor enfermo que le recordaba vagamente a carne dejada demasiado tiempo al sol. Los coyotes, que antes aullaban formando coros nocturnos predecibles, ahora guardaban silencio. Las noches se habían vuelto demasiado quietas, como si la vida salvaje del desierto hubiera decidido retirarse, dejando un vacío que Arnulfo sentía expandirse alrededor del rancho como agua oscura, llenando un recipiente invisible. Algo estaba cambiando en el equilibrio delicado de ese ecosistema brutal, y aunque Arnulfo no podía nombrarlo aún, sus instintos afilados por 4 décadas de vivir en tierra hostil le susurraban advertencias que su mente racional se resistía a aceptar. Los alabáis lo sabían primero. Siempre lo sabían primero. Sus sentidos sintonizados con frecuencias que humanos no podían percibir captaban alteraciones sutiles en el tejido invisible que mantenía unido al desierto. Arnulfo los observaba con creciente preocupación,
notando cómo Relámpago se detenía súbitamente durante las patrullas diurnas para olfatear el aire con intensidad inusual, las fosas nasales dilatadas temblando mientras procesaba información química que viajaba en corrientes de viento. Tormenta había comenzado a dormir menos, pasando las horas de descanso, echado pero alerta, con los ojos entreabiertos y los músculos tensos bajo el pelaje espeso. Cuando Arnulfo se acercaba para acariciarlos, respondían con afecto pero distraído, como si una parte de su atención permaneciera siempre fija en algo que acechaba más allá del horizonte visible. Era esa distracción lo que más inquietaba a Arnulfo, porque estos perros habían sido criados durante generaciones para enfrentar amenazas directas con valentía suicida, para lanzarse contra lobos y osos sin titubear. El miedo no formaba parte de su vocabulario genético. Sin embargo, ahora mostraban algo parecido a cautela, a reconocimiento de peligro que superaba su capacidad de respuesta instintiva. Y eso, más que cualquier otro signo, le decía a Arnulfo que algo profundamente equivocado se aproximaba a su territorio, algo que incluso 80 kilos de músculo, hueso y mandíbulas de acero consideraban motivo de alarma genuina. La mañana del 12 de marzo amaneció con ese frío cortante que hace doler los pulmones al respirar, el termómetro marcando 4 grados bajo cero cuando Arnulfo salió al porche con su taza de café humeante a las 5:40 de la madrugada. El cielo todavía guardaba restos de noche en su mitad occidental, estrellas parpadeando débilmente mientras el este comenzaba a teñirse de gris pálido. El silencio era absoluto, denso como material sólido, roto solamente por el crujido de sus botas sobre la tierra endurecida. Arnulfo bebió el café despacio, dejando que el líquido amargo le quemara la garganta, observando cómo su aliento formaba nubes blancas que se disolvían en el aire helado. Algo estaba mal, lo supo antes de verlo, antes de que sus ojos registraran la evidencia física. Lo supo porque Tormenta no había salido del cobertizo a saludarlo como hacía cada mañana, sin falta desde hacía 5 años. Lo supo porque el rancho entero parecía contener la respiración, como si la tierra misma esperara que él descubriera lo que ya sabía en algún nivel instintivo profundo. Dejó la taza sobre la baranda de madera y caminó hacia el cobertizo con pasos medidos, sintiendo cómo el frío le entumecía los dedos dentro de los guantes de trabajo. La Winchester colgaba de su hombro derecho por la correa de cuero, balanceándose levemente con cada paso. Encontró a Relámpago a 30 metros de la casa principal, en una zona de tierra apisonada entre el corral de los novillos y el tanque de agua oxidado. El cuerpo yacía de costado, las patas extendidas en ángulos imposibles, el pelaje color arena empapado en sangre negra que había formado un charco irregular absorbido parcialmente por la tierra sedienta. Arnulfo se detuvo a 3 metros de distancia, obligándose a respirar por la nariz, obligándose a mirar metódicamente antes de acercarse. El alabay había sido destrozado. No atacado, no matado en combate justo contra un depredador común, destrozado con violencia que desafiaba explicación lógica. La garganta no existía más, arrancada dejando un cráter rojo oscuro donde deberían estar tráquea, arterias, músculos. Las costillas del lado derecho sobresalían del pecho como dedos blancos apuntando al cielo, rotas desde dentro, las puntas astilladas brillando húmedas bajo la luz creciente del amanecer. Vísceras grises y moradas se derramaban del abdomen abierto, humeando levemente en el aire helado. Pero lo que congeló la sangre de Arnulfo no fue la brutalidad del ataque, sino su precisión imposible. Relámpago pesaba 83 kilos de músculo puro, tenía mandíbulas capaces de ejercer más de 400 kilos de presión por centímetro cuadrado, había sido criado y entrenado específicamente para enfrentar lobos en las estepas kazajas, donde los inviernos mataban a los débiles sin piedad. Este perro podía quebrarle el cuello a un puma adulto. Podía sostener a un oso a raya el tiempo suficiente para que su amo escapara, y sin embargo yacía destrozo como si algo hubiera jugado con él antes de desecharlo. Arnulfo se arrodilló junto al cadáver, ignorando cómo la sangre fría empapaba sus jeans, y examinó las heridas con manos que temblaban solo ligeramente. La muerte había ocurrido hacía pocas horas, probablemente entre las 2 y las 4 de la madrugada, a juzgar por la temperatura del cuerpo y la consistencia de la sangre. Relámpago había peleado, eso quedaba claro por las marcas de garras en la tierra circundante,
por cómo sus propias uñas habían arrancado surcos profundos en el suelo endurecido. Pero la pelea no había durado mucho. No había suficiente sangre dispersa, no había señales de lucha prolongada. Lo que fuera que lo atacó había sido rápido, brutalmente eficiente, y poseía fuerza física que ningún depredador nativo de la región podía igualar. Arnulfo buscó rastros alrededor del cuerpo, gateando en círculos concéntricos cada vez más amplios, estudiando cada centímetro de tierra. Encontró marcas arrastradas, como si algo pesado hubiera sido jalado, pero terminaban abruptamente 5 metros al norte, donde la tierra daba paso a un parche de roca calcárea. No había huellas claras de patas, solo impresiones irregulares demasiado grandes para ser de coyote, demasiado profundas para ser de puma, con forma que no correspondía a ningún animal que Arnulfo conociera. Pasó los dedos por una de las marcas, sintiendo cómo se extendía 15 centímetros de largo por 8 de ancho, con 5 depresiones distintas en un extremo que podrían ser dedos, pero espaciados de manera antinatural. El olor era lo que más perturbaba. Arnulfo había olido muerte toda su vida. Conocía el aroma ferroso de sangre fresca, el hedor dulzón de carne comenzando a pudrirse, el tufo amoníaco de vísceras expuestas. Pero esto era diferente. Mezclado con los olores esperados había algo químico, acre, que le quemaba las fosas nasales y le dejaba sabor metálico en la lengua. Olía vagamente a almizcle animal, pero corrompido, como si hubieran sumergido un cadáver de coyote en gasolina y luego lo hubieran dejado fermentar bajo el sol del desierto. Se incorporó lentamente, sintiendo cómo las rodillas le crujían, y miró hacia el cobertizo donde Tormenta permanecía. Podía ver la silueta del alabay en la entrada, inmóvil como estatua de piedra. Arnulfo silbó, el sonido agudo cortando el aire quieto. Tormenta no se movió. Silbó de nuevo, usando el tono específico que significaba orden directa, no sugerencia. El perro retrocedió más profundo en las sombras del cobertizo. Arnulfo sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. En 5 años, Tormenta nunca había desobedecido una orden directa, nunca había mostrado miedo ante nada. Pero ahora se negaba a salir, se negaba incluso a acercarse al cadáver de su compañero de camada. Arnulfo cubrió el cuerpo de Relámpago con una lona impermeable, asegurándola con piedras en las esquinas. Volvería más tarde para enterrarlo apropiadamente. Pero primero necesitaba revisar el ganado. Caminó hacia el corral principal con la Winchester cargada, el seguro quitado, el dedo índice descansando junto al gatillo pero sin tocarlo. El sol ya había despejado el horizonte oriental, bañando el desierto en luz dorada que hacía parecer hermoso lo que era fundamentalmente hostil. Los novillos estaban apiñados en la esquina más alejada del corral, 32 cabezas de ganado Hereford, agrupadas tan estrechamente que apenas podían moverse. No comían. No rumiaban, simplemente permanecían inmóviles mirando hacia el norte, hacia las colinas rocosas que marcaban el límite de la propiedad. Arnulfo trepó la cerca y caminó entre ellos, revisando cada animal en busca de heridas, contando cabezas. 29. Faltaban 3 novillas. Las había contado personalmente ayer durante el recorrido de la tarde, como hacía cada día sin falta. 32 entonces. 29 ahora. Revisó todo el corral metro por metro, buscando señales de cómo habían salido. Las cercas estaban intactas, el alambre tenso, los postes firmemente plantados. Las porteras permanecían cerradas con cadenas y candados que no mostraban signos de manipulación. Los animales no habían sido robados por cuatreros, simplemente habían desaparecido. Salió del corral y siguió el perímetro exterior, estudiando el suelo. Encontró las huellas a 20 metros de la portería principal, en una sección donde la tierra era más suave por escorrentía de agua durante las raras lluvias. 3 conjuntos de marcas de pezuñas, profundas y espaciadas irregularmente, indicando que los animales habían corrido en pánico. Las huellas se dirigían hacia el norte, hacia el terreno rocoso. Arnulfo las siguió caminando rápido, con el rifle apuntando vagamente hacia adelante. 300 metros más allá, encontró la primera evidencia real. En un claro entre mezquites retorcidos, la tierra mostraba señales de lucha violenta, ramas quebradas, piedras desplazadas, marcas de arrastre, convergiendo desde 3 direcciones diferentes, hacia un punto central, donde la tierra estaba oscurecida por algo que podría ser sangre o simplemente humedad condensada durante la noche helada.
pero no había cuerpos, no había restos, ni un solo mechón de pelo bovino adherido a las espinas de los arbustos. Las novillas habían sido llevadas, no matadas in situ. Arnulfo calculó mentalmente, cada novilla pesaba aproximadamente 250 kilos. Mover una requería vehículo o varios hombres. Mover 3 simultáneamente era imposible sin equipo especializado. Sin embargo, no había marcas de llantas, no había huellas de botas múltiples, nada que indicara presencia humana organizada. Regresó al rancho con paso cada vez más rápido, sintiendo cómo el sol calentaba su espalda a través de la chamarra, pero sin lograr disipar el frío que se había instalado en su estómago. Pasó junto al cuerpo cubierto de relámpagos sin detenerse, entró a la casa y fue directo al teléfono satelital que Julián le había regalado 2 navidades atrás para emergencias. Marcó el número del puesto de policía en Cuatro Ciénegas. Sonó 15 veces antes de que alguien contestara con voz pastosa de sueño. Arnulfo explicó la situación. Perro guardián muerto en circunstancias inexplicables, 3 novillas desaparecidas sin rastro, señales de presencia animal desconocida en su propiedad. Hubo silencio del otro lado, luego una risa corta y seca. El oficial le dijo que probablemente fueron coyotes o pumas, que a veces arrastraban ganado pequeño a distancias sorprendentes, que revisara mejor las cercas porque seguro había un hueco por donde se escaparon los animales. Arnulfo insistió, describiendo las heridas de relámpago, el tamaño imposible de las marcas. El tono cambió. El oficial preguntó cuántos años tenía, si vivía solo, si tomaba medicamentos. Sugirió que quizás debería considerar mudarse más cerca de la ciudad, que no era saludable para un hombre de su edad vivir tan aislado. Arnulfo colgó sin despedirse. Arnulfo dejó el teléfono satelital sobre la mesa, sintiendo un peso que no tenía nada que ver con el cansancio. Sabía exactamente lo que acababa de pasar. Su testimonio sería archivado, junto a cientos de otros que las autoridades mexicanas han clasificado como ataques de fauna silvestre durante décadas. Pero lo que Arnulfo no sabía en ese momento era que su caso formaría parte de algo mucho más grande. Años después, un investigador independiente conocido como el archivista llegaría a Cuatro Ciénegas buscando exactamente este tipo de testimonios. Testimonios que el sistema prefiere enterrar. Durante 7 años, el archivista recorrió América Latina documentando casos como el de Arnulfo y descubrió algo perturbador. Un ganadero de 78 años en Yucatán, que nunca tuvo internet, describe exactamente los mismos detalles anatómicos que un guardabosques de 61 años en Mendoza, Argentina, sin haberse conocido jamás. Costillas quebradas desde adentro, órganos removidos con precisión, huellas que cambian de forma. Ya no estamos hablando de leyendas. Estamos hablando de evidencia convergente. Si quieres saber qué más encontró el archivista, el archivo completo está en la descripción. Se llama El Archivo de las Sombras. Son 20 páginas que documentan el patrón continental que los gobiernos de 6 países prefieren negar. Léelo de noche si te atreves. Pasó el resto del día fortificando el perímetro del rancho con la urgencia de quien sabe que se aproxima tormenta inevitable. Revisó cada centímetro de cerca, reforzando con alambre nuevo las secciones que mostraban mínimo desgaste. Instaló trampas improvisadas en los accesos naturales a la propiedad, latas vacías de aceite amarradas con alambre a arbustos estratégicamente ubicados para que cualquier movimiento produjera ruido metálico. Esparció vidrios rotos de botellas de cerveza bajo las ventanas de la casa, creando campos de cristales que crujirían bajo cualquier peso. Movió el ganado restante al corral más cercano a la casa, donde podría vigilarlos directamente. Llenó todos los depósitos de agua, revisó el inventario de municiones, preparó linternas con baterías nuevas. Trabajó sin parar hasta que el sol comenzó a descender, tiñendo el desierto de rojos profundos y púrpuras enfermos. Entonces enterró a Relámpago en una tumba profunda cavada detrás del cobertizo, envuelto en la misma lona que lo había cubierto durante el día. No dijo palabras. No había palabras adecuadas para la furia y el desconcierto que sentía.
Simplemente llenó la tumba, apisonó la tierra con la pala y colocó una piedra grande sobre el montículo para que los carroñeros no excavaran. Cuando la oscuridad cayó completamente, Arnulfo subió al techo de la casa cargando la Winchester, una caja de cartuchos, 3 linternas, un termo de café y una cobija gruesa. Desde allí tenía visión de 360 grados, podía ver acercarse cualquier cosa desde cualquier dirección. Tormenta permanecía en el cobertizo, visible apenas como sombra más densa entre sombras. Arnulfo lo había intentado sacar durante la tarde, primero con órdenes, luego con súplicas, finalmente con trozos de carne seca que normalmente volvían loco al alabay. El perro no había comido, no había bebido agua. Simplemente se quedaba echado en la esquina más profunda del cobertizo, temblando ocasionalmente, los ojos fijos en el horizonte norte, donde las montañas formaban siluetas dentadas contra el cielo estrellado. Ese comportamiento aterraba a Arnulfo más que el cadáver destrozado de Relámpago, más que las novillas desaparecidas, más que las marcas imposibles en la tierra, porque Tormenta sabía algo, había visto u olido o sentido algo que lo había quebrado por dentro, algo que superaba todo su entrenamiento genético y cultural, toda su valentía criada durante generaciones. Las horas pasaron con lentitud torturante. Arnulfo escuchaba cada sonido del desierto nocturno amplificado por el silencio, el aullido lejano de un coyote solitario, el batir de alas de un búho pasando cerca, el susurro constante del viento rozando contra la roca. La temperatura cayó en picada, como siempre hacía en el desierto después del anochecer, y pronto su aliento formaba nubes densas frente a su rostro. Se envolvió en la cobija sin dejar de vigilar, barriendo el terreno con la mirada cada pocos minutos, deteniéndose en cualquier irregularidad en las sombras. La luna creciente apenas proporcionaba luz suficiente para distinguir formas generales. A las 11 de la noche, encendió una de las linternas y la apuntó hacia el corral. 29 pares de ojos reflejaron la luz como monedas de cobre flotando en la oscuridad. El ganado seguía agrupado, inmóvil. A la 1 de la madrugada, bebió café tibio que sabía a metal y arena. A las 2:30, escuchó algo que hizo que cada músculo de su cuerpo se tensara simultáneamente. Un sonido que no era exactamente aullido ni gruñido, sino algo intermedio, gutural y húmedo, que parecía venir de múltiples direcciones a la vez, rebotando entre las rocas con ecos distorsionados. Apuntó la linterna más potente hacia el norte, el haz de luz cortando la oscuridad como cuchillo. Iluminó mezquites, cactus, rocas, tierra pálida. Nada más. El sonido no se repitió. Arnulfo esperó con el dedo en el gatillo, respirando superficialmente, escuchando con intensidad que hacía doler su cabeza. 5 minutos. 10. Nada. Apagó la linterna para preservar batería y para no convertirse en blanco iluminado. Sus ojos tardaron varios minutos en readaptarse a la oscuridad. Cuando lo hicieron, vio movimiento. Algo cruzaba el terreno abierto al este, moviéndose entre las sombras con fluidez que no correspondía a ningún animal cuadrúpedo normal. Era grande, demasiado grande para ser coyote, con forma equivocada para ser venado o jabalí. Se movía a veces sobre 4 patas, a veces parecía erguirse sobre 2, la silueta cambiante y difícil de fijar. Arnulfo apuntó la Winchester pero no disparó. Todavía estaba demasiado lejos, probablemente a 200 metros, y disparar a bulto en oscuridad contra blanco móvil solo desperdiciaría munición. Observó mientras la cosa rodeaba lentamente el perímetro del rancho, manteniéndose siempre fuera del alcance efectivo, estudiándolo a él. Arnulfo sintió ese conocimiento con certeza visceral. Lo que fuera que se movía allá afuera no cazaba por instinto ciego. Pensaba, planeaba, medía sus opciones. Antes de que el amanecer empezara a teñir el cielo de gris, la criatura se había ido. Arnulfo no la vio marcharse. Simplemente, en un momento estaba allí y en el siguiente, ya no. Bajó del techo con rigidez en cada articulación, el frío nocturno habiendo penetrado hasta sus huesos. Revisó el ganado, aún apiñado pero aparentemente ileso. Fue al cobertizo. Tormenta seguía en la misma posición, pero ahora sus ojos seguían a Arnulfo con algo parecido a súplica. Arnulfo se arrodilló junto al perro y le acarició la cabeza, sintiendo cómo temblaba bajo su palma. Le habló en voz baja,
palabras sin sentido, destinadas solo a consolar. Pero sabía, con la certeza terrible de quien ha vivido lo suficiente en tierra dura para reconocer verdad cuando la ve, que Tormenta tenía razón al tener miedo, que lo que rondaba su rancho no era depredador común que pudiera ahuyentarse con fuego y plomo, que esto apenas estaba comenzando. Y que por primera vez en 40 años, Arnulfo Medina no estaba seguro de poder proteger lo que era suyo. Durante 3 días consecutivos, Arnulfo vivió en estado de alerta permanente que erosionaba su cordura con la constancia del viento, desgastando piedra. Dormía en intervalos de 30 minutos, sentado en una silla junto a la ventana de la sala, la Winchester, atravesada sobre sus piernas, despertando súbitamente ante cualquier crujido o cambio en el patrón de sonidos nocturnos. Comía sin saborear, masticando tortillas frías y frijoles directamente de la lata, porque encender la estufa significaba distraerse, apartar la vista de las ventanas, aunque fuera por segundos. Tormenta no había salido del cobertizo. Arnulfo le llevaba agua y carne, pero el perro apenas probaba bocado, permaneciendo echado en la esquina más oscura, con esa mirada vidriosa de animal que ha visto algo que rompe la lógica de su universo instintivo. El ganado continuaba agrupado en el corral cercano, 32 cabezas, ahora reducidas a 29, que se negaban a dispersarse, incluso cuando Arnulfo abría la portería intentando forzarlas a pastar. Simplemente miraban hacia el norte con esa fijación antinatural, mugiendo ocasionalmente con sonidos bajos y prolongados que parecían lamentos. En la madrugada del cuarto día, Arnulfo encontró otra novilla muerta, esta vez dentro de la propiedad, a apenas 50 metros del corral principal, en terreno abierto donde durante la noche había estado barriendo regularmente con la linterna sin detectar nada anómalo. El animal yacía de costado con las patas extendidas rígidamente, el cuerpo hinchado por los gases de descomposición temprana, aunque la muerte había ocurrido hacía pocas horas, a juzgar por la temperatura residual, cuando Arnulfo presionó la palma contra el flanco. Lo que hizo que su estómago se contrajera no fue simplemente la muerte, sino la forma de ella. La novilla había sido abierta desde el esternón hasta la pelvis, con precisión quirúrgica, la piel y músculo apartados limpiamente, exponiendo la cavidad torácica y abdominal. Pero no toda la carne había sido consumida. Solo los órganos internos habían sido extraídos selectivamente: corazón, hígado, pulmones, riñones removidos con cuidado, dejando la estructura muscular prácticamente intacta. Las costillas estaban quebradas hacia afuera, las puntas blancas brillando bajo el sol creciente, pero quebradas desde dentro como si algo hubiera metido las manos en el pecho del animal y simplemente jalado hasta separar el hueso. Arnulfo se arrodilló junto al cadáver, sintiendo cómo la náusea trepaba por su garganta. Había criado ganado durante 40 años, había visto animales morir de enfermedad, accidente, ataque de depredadores. Conocía cómo mataban los pumas, mordida en la nuca que quebraba el cuello, después comenzaban a comer por los cuartos traseros. Conocía el trabajo de coyotes, múltiples heridas de mordida, desgarros irregulares, consumo oportunista sin patrón claro. Conocía incluso cómo actuaban los perros salvajes, ataques en manada que destrozaban todo, motivados más por frenesí que por hambre. Pero esto era diferente. Esto mostraba intencionalidad, selección deliberada, conocimiento anatómico que ningún depredador natural poseía, como si algo supiera exactamente dónde estaban los órganos más nutritivos y cómo acceder a ellos con mínimo desperdicio de esfuerzo. Examinó las heridas más de cerca, conteniendo el impulso de vomitar ante el olor dulzón de vísceras expuestas, mezclado con ese tufo químico acre que ya asociaba con la criatura. Los bordes de la piel rasgada no mostraban marcas de dientes. Habían sido desgarrados con garras, 5 surcos paralelos y profundos que sugerían dedos individuales con uñas curvas como ganchos de acero. Alrededor del cadáver, la tierra mostraba marcas que Arnulfo fotografió mentalmente para analizar después. Huellas que parecían de manos humanas pero elongadas, con dedos demasiado largos terminando en depresiones puntiagudas donde las garras habían penetrado el suelo. Y también huellas de pies o patas. Era imposible determinar con certeza porque la forma cambiaba.
En algunos lugares aparecían impresiones digitígradas propias de animales que caminan sobre los dedos. En otros parecían plantígradas como pisadas humanas, pero 3 veces más grandes, como si la criatura alternara entre caminar en 4 y 2 patas dependiendo de la actividad que realizaba. Arnulfo siguió el rastro que se alejaba del cadáver, notando cómo las marcas se volvían más profundas y espaciadas, indicando carrera o salto. 50 metros al norte, encontró un mezquite cuya corteza había sido arrancada a la altura de 1,80 m del suelo, largas tiras de madera clara expuestas, donde algo había afilado garras o simplemente marcado territorio. La madera mostraba surcos paralelos de 2 centímetros de profundidad. Arnulfo metió los dedos en las ranuras sintiendo cómo sus yemas apenas tocaban el fondo. ¿Qué fuerza se necesitaba para penetrar madera de mezquite, uno de los árboles más duros del desierto, como si fuera mantequilla? Regresó a la casa caminando rápido, mirando constantemente sobre su hombro. Algo en su mente había hecho clic, una memoria antigua emergiendo desde capas profundas, donde había estado enterrada durante 15 años. Buscó en el armario del cuarto de invitados hasta encontrar una caja de cartón sellada con cinta adhesiva amarillenta. La abrió con manos que temblaban ligeramente. Adentro había papeles, fotografías, recortes de periódico que había guardado de su tiempo trabajando en el rancho Los Fresnos, cerca de Musquis. Encontró lo que buscaba en el fondo: 3 fotografías descoloridas tomadas con cámara desechable, mostrando caballos muertos. Las imágenes eran borrosas, mal enfocadas, pero suficientemente claras para mostrar lo esencial. Los 3 animales yacían en posiciones similares a la novilla que acababa de examinar: cavidades torácicas abiertas, costillas quebradas hacia afuera, órganos internos removidos selectivamente. Arnulfo recordó ese agosto de 2010 como si hubiera sido ayer. Había estado trabajando temporalmente en Los Fresnos durante la temporada de partos, ayudando con las yeguas preñadas. Los caballos empezaron a morir en la segunda semana. Primero 1, después 2 más en noches consecutivas. El dueño del rancho, un hombre llamado Villaseñor, intentó mantenerlo en silencio, pero los trabajadores hablaban. Decían que habían visto algo moviéndose entre los corrales después de medianoche, algo que caminaba como hombre, pero se movía como animal. Villaseñor llamó veterinarios que tomaron muestras de tejido y sangre, pero no encontraron patógenos conocidos. Después llegaron otros hombres, 3 individuos de Saltillo, que se identificaron vagamente como inspectores de sanidad animal, sin mostrar credenciales oficiales claras. Arnulfo los recordaba perfectamente: 2 jóvenes con ropa urbana, inadecuada para trabajo de campo, y uno mayor que parecía estar a cargo, un tipo con lentes de armazón delgado y expresión de fastidio permanente. Examinaron los cadáveres durante horas, tomando fotografías desde todos los ángulos, recolectando muestras en bolsas plásticas selladas que guardaban en hieleras marcadas con etiquetas que Arnulfo no pudo leer. Hablaban entre ellos en voz baja, usando términos técnicos que no entendía. Al atardecer ordenaron que los 3 caballos fueran quemados inmediatamente, sin esperar resultados de laboratorio, sin permitir necropsias formales. Villaseñor protestó: eran animales valiosos y merecían al menos entender qué los mató. El hombre de lentes le dijo que era protocolo sanitario preventivo ante sospecha de zoonosis emergente, palabras que sonaban oficiales pero no explicaban nada. Los cadáveres fueron empapados en diésel y quemados esa misma noche, las llamas visibles desde kilómetros de distancia, iluminando el cielo nocturno. Arnulfo cerró los ojos recordando esas llamas. 3 caballos quemados sin explicación oficial, sin necropsias, sin justicia. Y ahora, 15 años después, exactamente el mismo patrón se repetía en su propio rancho. ¿Cuántas veces había pasado esto? ¿Cuántos rancheros habían enfrentado lo mismo en estas montañas sin poder contarlo? ¿Cuántos reportes están archivados en sótanos gubernamentales bajo la etiqueta ataque de fauna silvestre? La respuesta existe. El archivista pasó 7 años buscándola. Recorrió México, Argentina, Chile, Colombia, Perú y Brasil, documentando casos que los gobiernos clasifican y olvidan. Y lo que encontró no son leyendas, son patrones. Testimonios convergentes de 6 países que describen lo mismo sin haberse contaminado entre sí. Anciano en Oaxaca habla de ojos que no parpadean.
guardabosques en Córdoba, describe exactamente lo mismo, a 7.000 kilómetros de distancia, sin conocerse. El archivo de las sombras documenta 7 de estos casos, con análisis del patrón continental y la explicación de por qué 6 gobiernos diferentes usan exactamente el mismo lenguaje para negarlo. El enlace está en la descripción. Pero te advierto, una vez que lo leas, ya no vas a poder decirte a ti mismo que son solo cuentos. Después los hombres de Saltillo se reunieron con Villaseñor en privado. Arnulfo estaba cerca, fingiendo revisar arneses pero escuchando fragmentos de conversación. El de lentes habló sobre contención de información, pánico innecesario en la región, reporte oficial que será archivado apropiadamente. Villaseñor preguntó qué había matado sus caballos. Hubo silencio largo antes de que el hombre respondiera con voz monótona que el reporte concluiría depredación por fauna silvestre no identificada, posiblemente puma o híbrido de cánido. Villaseñor explotó, gritando que ningún puma hacía eso, que ningún animal conocido operaba con esa precisión. El hombre de lentes se limitó a decir que el gobierno federal agradecía su cooperación y que cualquier declaración pública contradictoria podría resultar en complicaciones regulatorias para su operación ganadera. La amenaza era clara. Una semana después, Los Fresnos fue puesto en venta. Villaseñor nunca habló públicamente sobre lo que realmente pasó. Los trabajadores fueron despedidos con pago doble a cambio de firmar acuerdos de confidencialidad vagamente redactados. Arnulfo tomó el dinero y regresó a su propio rancho, convenciéndose de que había sido un incidente aislado, algo extraño pero terminado. Durante 15 años casi logró olvidarlo, pero ahora, mirando las fotografías amarillentas de caballos destrozados de manera idéntica a su novilla, entendía con claridad terrible que aquello nunca había terminado, solo había migrado. Arnulfo pasó el resto del día investigando, impulsado por necesidad urgente de entender contra qué se enfrentaba. Condujo su pick-up a 4 Ciénegas, la carretera de terracería sacudiéndolo durante 53 kilómetros hasta alcanzar pavimento. En la biblioteca municipal, una habitación pequeña y mal ventilada que olía a papel viejo y desinfectante de pino, pidió acceso a archivos de periódicos locales de las últimas 2 décadas. La bibliotecaria, una mujer entrada en años con lentes colgando de cadena dorada, lo miró con desconfianza, pero le trajo cajas polvorientas llenas de ejemplares del Vanguardia y el Zócalo de Saltillo. Arnulfo buscó durante 3 horas, revisando ediciones mes por mes, buscando reportes de ataques inusuales a ganado. Encontró más de lo que esperaba. Agosto de 1996. 6 vacas muertas en rancho, cerca de Ocampo. Mutilación selectiva de órganos internos de origen desconocido. Marzo de 2003. Serie de ataques en Sierra de Arteaga, dejando 12 cabezas de ganado caprino muertas. Autoridades investigan presencia de depredador no identificado. Septiembre de 2007. 4 caballos muertos en ejido cerca de Candela. Veterinarios desconcertados por precisión quirúrgica de las heridas. Los patrones emergían como constelaciones conectándose en cielo nocturno. Los ataques ocurrían en ciclos irregulares, separados por años, pero siempre en zonas rurales aisladas del norte de Coahuila y sur de Nuevo León. Siempre involucraban ganado grande, nunca animales pequeños como gallinas o borregos. Siempre mostraban esa misma remoción selectiva de órganos. Y en cada caso, después de la cobertura inicial, los reportes se detenían abruptamente. No había seguimientos, no había resoluciones publicadas, no había capturas de depredadores. Las historias simplemente desaparecían del periódico como si nunca hubieran existido, reemplazadas por noticias de deportes o política local. Arnulfo pidió ver registros oficiales de la delegación de Semarnat, el organismo gubernamental encargado de vida silvestre. La bibliotecaria negó con la cabeza. Esos archivos no eran públicos, se guardaban en oficinas regionales en Saltillo. Arnulfo preguntó si conocía a alguien que hubiera trabajado en esas investigaciones. La mujer lo miró largamente antes de escribir un nombre y dirección en papel. Esteban Coronado, vive en Ocampo, era rastreador. Si alguien sabe algo, es él. Arnulfo condujo otros 80 kilómetros hacia el oeste, la tarde ya declinando cuando llegó a Ocampo.
Encontró la casa de Esteban en las afueras del pueblo, una construcción de adobe con techo de lámina, rodeada por corrales vacíos y un jardín descuidado donde Creosote y Gobernadora habían conquistado lo que alguna vez fue huerto. Esteban resultó ser un hombre de 70 y tantos años, piel oscura curtida por décadas de sol, manos con nudillos hinchados por artritis, ojos negros que parecían ver más allá de lo visible. Escuchó la descripción de Arnulfo sin interrumpir, su expresión permaneciendo neutral, hasta que mencionó las huellas cambiantes y la remoción de órganos. Entonces algo cambió en su rostro, un endurecimiento casi imperceptible alrededor de la boca. Invitó a Arnulfo a pasar. Le sirvió café amargo en tazas de peltre desportilladas, y se sentó en una silla de madera crujiente, mirando por la ventana hacia las montañas que se oscurecían en la distancia. Habló despacio, eligiendo palabras cuidadosamente, contando cosas que claramente había mantenido guardadas durante largo tiempo. Esteban había trabajado como rastreador oficial para Semarnat durante 30 años antes de retirarse en 2012. Su trabajo consistía en identificar y documentar depredadores problemáticos, determinar si los ataques a ganado eran causados por pumas, osos, lobos, coyotes. En la mayoría de casos, la respuesta era obvia, pero hubo otros, tal vez 8 o 10 durante su carrera, donde nada encajaba. Huellas que cambiaban de forma, patrones de ataque que mostraban inteligencia imposible para animales, mutilaciones que ningún depredador conocido realizaba. El primer caso lo enfrentó en 1993, en un rancho cerca de Sierra Mojada. 5 reses muertas en 3 noches, abiertas con precisión, órganos removidos. Siguió los rastros durante 2 días hasta encontrar refugio en cueva de roca calcárea. Adentro encontró restos, huesos de ganado, ciervos, incluso coyotes, todos roídos y apilados como trofeos. Y en las paredes de la cueva, marcas de garras formando patrones casi deliberados, como si algo con dedos hubiera estado haciendo marcas de conteo. Llamó a sus superiores. Llegaron investigadores de Saltillo y Ciudad de México, tomaron muestras, fotografiaron todo, sellaron la cueva, le ordenaron no hablar del contenido. El reporte oficial concluyó depredación por puma, pero Esteban había visto pumas toda su vida. Sabía que ningún puma acumulaba huesos así. Los casos continuaron apareciendo esporádicamente durante años. Esteban comenzó a documentar paralelismos por cuenta propia, manteniendo notas personales que nunca incluía en reportes oficiales. Notó que los ataques seguían patrones geográficos vagos, moviéndose en arcos amplios a través de zonas montañosas del norte, nunca permaneciendo mucho tiempo en un lugar. Notó que siempre ocurrían en propiedades aisladas, donde la respuesta oficial tardaría días en llegar. Y notó que las víctimas humanas, cuando las había, nunca eran reportadas como tales. En 2005, un pastor de cabras cerca de Nadadores desapareció. Esteban fue enviado a investigar. Encontró ropa destrozada, sangre en las rocas, marcas de lucha. También encontró rastros idénticos a los que había documentado en ataques a ganado. Reportó todo meticulosamente. 3 días después llegó orden de Ciudad de México clasificando la desaparición como presunta muerte por exposición ambiental, cuerpo no recuperado. Le dijeron que archivara el caso. Cuando preguntó sobre los rastros, sobre la sangre, le respondieron que no era asunto de fauna silvestre, sino de investigación criminal que estaba siendo manejada por otras agencias. Pero nunca hubo investigación criminal. La familia del pastor fue compensada financieramente y reubicada a Monclova. El caso se cerró oficialmente. Esteban bebió su café mirando a Arnulfo con expresión cansada, de quien ha peleado batallas que sabe que no puede ganar. Dijo que después de retirarse, intentó una vez hablar con periodista de Saltillo sobre los patrones que había documentado. El periodista mostró interés inicial, pero 2 semanas después llamó diciendo que su editor había matado la historia por falta de evidencia corroborativa. Un mes después, Esteban recibió visita de 2 hombres en traje que se identificaron como consultores de riesgo ambiental, contratados por Semarnat. Le recordaron cortésmente que había firmado acuerdos de confidencialidad como empleado federal, que ciertas informaciones operativas no podían ser divulgadas públicamente, que su pensión podría verse afectada si persistía en especulación irresponsable. No era amenaza directa, pero el mensaje era claro.
Desde entonces, Esteban vivía en silencio, observando ocasionalmente reportes breves en periódicos sobre ataques extraños a ganado, sabiendo que detrás de cada uno había archivos sellados y explicaciones convenientes que protegían algo mucho más perturbador que simples depredadores desconocidos. Arnulfo preguntó qué creía que eran estas criaturas. Esteban guardó silencio largo rato antes de responder. Dijo que sus abuelos yaquis hablaban de nahuales, de hombres que se convertían en animales durante luna llena, de espíritus que habitaban cuerpos de bestias. Pero él había visto las marcas, había estudiado los patrones de movimiento. Lo que dejaba esos rastros era físico, real, sangraba y comía y defecaba. No era magia, era biología que nadie entendía o que alguien entendía perfectamente, pero prefería mantener oculta. Cuando Arnulfo se levantó para marcharse, ya oscurecido completamente, Esteban caminó con él hasta el pick-up. Puso una mano en el hombro de Arnulfo con agarre firme y lo miró directamente a los ojos. Dijo solo esto: no es animal que conoces, y no se va hasta que muere o hasta que tú mueres. Nadie te va a ayudar. El gobierno no reconoce que existen porque reconocer significa explicar, y no tienen explicación que puedan dar sin causar pánico. Así que niegan, archivan, silencian. Si sobrevives, nadie te creerá. Si mueres, dirán que fue puma o accidente. Tus huesos quedarán en el desierto y la cosa seguirá a siguiente rancho. Arnulfo sintió frío que no venía del aire nocturno. Preguntó si había forma de matarlas. Esteban sonrió sin humor. Dijo que sangraban como cualquier animal, que las balas funcionaban si acertabas tiros vitales, que el fuego las asustaba porque conservaban miedo instintivo ancestral, pero eran rápidas, inteligentes y sabían cuándo estaban en desventaja. No atacaban frontalmente contra oponentes preparados, estudiaban, esperaban debilidades, aprovechaban errores, y eran pacientes de manera que ningún animal normal era paciente. Arnulfo condujo de regreso a su rancho por carreteras oscuras, los faros del pick-up cortando túneles de luz en oscuridad absoluta del desierto nocturno. Su mente procesaba todo lo que había aprendido, conectando piezas que formaban imagen aterradora. Durante décadas, posiblemente siglos, estas criaturas habían existido en zonas rurales aisladas del norte, depredando ganado y ocasionalmente humanos, moviéndose en territorios amplios que evitaban detección consistente. Autoridades habían documentado evidencia, pero optaban por negación sistemática porque la alternativa, admitir existencia de depredadores desconocidos con inteligencia casi humana, operando libremente en territorio mexicano, era inaceptable. Así que archivaban, clasificaban, amenazaban silencio. Las víctimas eran compensadas o reubicadas. Los testigos eran desacreditados. Los reportes periodísticos morían en editores que recibían llamadas de oficinas gubernamentales. Y las criaturas continuaban existiendo en intersticios del mundo moderno, en espacios donde civilización era suficientemente débil para permitir que imposibilidad biológica persistiera sin ser confrontada. Arnulfo entendió con claridad brutal que estaba completamente solo, que cuando enfrentara la cosa que había matado a Relámpago y sus novillas, no habría respaldo, no habría justicia posterior, no habría reconocimiento. Solo él. Tormenta si el perro recuperaba coraje, la Winchester, y conocimiento terrible de que su muerte sería archivada como estadística sin importancia en reportes que nadie leería. Arnulfo regresó al rancho pasadas las 10 de la noche, las llantas del pick-up levantando polvo que brillaba rojo bajo las luces traseras antes de ser devorado por la oscuridad absoluta del desierto. No encendió las luces de la casa. Se movió en penumbra guiado por memoria muscular de 40 años habitando los mismos espacios, preparando metódicamente lo que sabía sería confrontación inevitable. Revisó la Winchester cartucho por cartucho, limpiando el mecanismo con aceite y trapo hasta que cada pieza deslizaba con suavidad perfecta. Cargó el rifle completamente, 5 proyectiles en el cargador tubular más 1 en la recámara, y llenó los bolsillos de su chamarra con munición adicional, 30 cartuchos, que agregaban peso reconfortante contra su pecho. Preparó 2 linternas de alta potencia con baterías nuevas, verificando que los haces cortaran la noche con intensidad suficiente para cegar temporalmente cualquier cosa que mirara directo a la luz. Movió latas de gasolina desde el cobertizo hasta posiciones estratégicas alrededor del perímetro de la casa.
recipientes de 20 litros espaciados cada 15 metros, formando círculo irregular. Si necesitaba crear fuego rápidamente, tendría combustible al alcance. Fue al cobertizo donde Tormenta permanecía echado en la misma esquina oscura, el alabay, levantando apenas la cabeza cuando Arnulfo entró. El perro había perdido peso visiblemente en 4 días, las costillas marcándose bajo el pelaje espeso, los ojos hundidos reflejando luz con brillo febril. Arnulfo se arrodilló junto a él y le habló con voz baja pero firme, no suplicante sino comandante, usando el tono que había empleado durante años de entrenamiento cuando enseñaba al cachorro a distinguir entre amenaza real y ruido de fondo. Le dijo que entendía el miedo, que él también lo sentía como peso físico en el estómago, pero que el miedo era información útil solo si no paralizaba. Le recordó que venía de línea genética moldeada durante 1000 años para enfrentar lobos en estepas, donde temperaturas bajaban a 40 bajo cero, donde rendirse significaba muerte no solo propia, sino de todo el rebaño bajo protección. Le dijo que Relámpago había muerto peleando, que merecía hermano, que vengara su sangre derramada. No sabía si el perro entendía palabras específicas, pero entendía intención, tono, la corriente de determinación que fluía debajo del lenguaje. Tormenta gimió quedamente, un sonido que partía el corazón, pero cuando Arnulfo se levantó y caminó hacia la salida, el alabay lo siguió. Despacio, con pasos vacilantes, el cuerpo temblando, pero siguió. Arnulfo instaló a Tormenta en el porche de la casa, con cadena larga que le permitía moverse en radio de 10 metros, pero lo mantenía cerca. Le dio agua que el perro bebió en largos tragos desesperados y carne seca que masticó sin entusiasmo. Después Arnulfo subió nuevamente al techo cargando todo su equipo, posicionándose en esquina suroeste, donde la elevación le daba vista más amplia del terreno circundante. La noche era fría y despejada, luna menguante, apenas proporcionando luz suficiente para distinguir formas generales. Estrellas cubrían el cielo en densidad imposible para ojos acostumbrados a contaminación lumínica urbana, la Vía Láctea derramándose como leche sobre terciopelo negro. El silencio era casi total, roto solamente por viento constante que bajaba de las montañas trayendo consigo olor a creosota y roca antigua. Arnulfo esperó con paciencia de cazador experimentado, controlando su respiración, ignorando el frío que entumecía sus extremidades, manteniendo los ojos en movimiento constante, escaneando horizonte en secciones sistemáticas, norte, este, sur, oeste, repitiendo el patrón cada 30 segundos. La criatura llegó poco después de medianoche. Arnulfo no la vio aparecer, simplemente en un momento el desierto estaba vacío, y en el siguiente había forma oscura moviéndose entre las sombras al noreste, a unos 200 metros de distancia. Se desplazaba con fluidez perturbadora que hacía difícil seguirla con la vista, el cuerpo cambiando de postura constantemente, a veces corriendo sobre 4 extremidades con galope irregular, a veces erguiéndose sobre 2 para olfatear el aire con cabeza ladeada en ángulo que ningún animal cuadrúpedo natural adoptaría. Era grande, eso quedaba claro incluso a distancia, aproximadamente del tamaño de un oso negro, pero con proporciones completamente erróneas. Torso demasiado largo, extremidades delanteras demasiado musculosas, cuello inexistente haciendo que la cabeza pareciera brotar directamente de los hombros. Arnulfo la observó circular el rancho lentamente, manteniéndose fuera de alcance efectivo del rifle, estudiando el terreno con inteligencia que le helaba la sangre. No era comportamiento de depredador siguiendo instinto de caza, era reconocimiento táctico, evaluación de defensas, búsqueda de puntos débiles. Tormenta la detectó 30 segundos después, el olfato del alabay captando olor químico acre antes de que sus ojos registraran movimiento. El perro se puso rígido, el pelaje del lomo erizándose formando cresta mohawk que corría desde el cuello hasta la cola. No ladró. Emitió gruñido bajo y continuo que Arnulfo sentía vibrar a través del techo bajo sus pies, un sonido gutural que era advertencia y desafío simultáneo. La criatura se detuvo inmediatamente, la cabeza girando hacia la casa con precisión mecánica. Quedó inmóvil durante largo momento, estudiando, calculando. Después comenzó a acercarse, no corriendo, no atacando directamente, sino avanzando en espiral cerrada
que la traía gradualmente más cerca mientras mantenía ángulos difíciles para disparo limpio. Arnulfo apuntó la Winchester, siguiendo su movimiento, el dedo en el gatillo pero sin ejercer presión todavía. Esperaba tiro seguro, sin desperdiciar munición en disparos especulativos que solo revelarían su posición exacta, sin garantizar impacto. La cosa llegó hasta 100 metros antes de detenerse nuevamente. Desde esa distancia, con luna menguante proporcionando algo de iluminación, Arnulfo pudo verla con mayor claridad y lo que vio confirmó todo lo que Esteban había insinuado sobre imposibilidad biológica. La criatura medía aproximadamente 1,90 m cuando se erguía sobre las patas traseras, que hacía frecuentemente como si esa postura fuera tan natural como andar en cuatro. El cuerpo estaba cubierto de pelaje irregular color café sucio, con parches grisáceos que parecían cicatrices antiguas, donde el pelo no crecía apropiadamente. Los hombros eran desproporcionadamente anchos y musculosos, conectados a brazos o patas delanteras que terminaban en manos o garras. Era difícil categorizar porque tenían 5 dedos distintos, pero también almohadillas visibles y uñas curvas de 5 centímetros. La cabeza era lo peor. Cráneo alargado como de cánido pero mandíbula proyectada hacia adelante de manera antinatural. La boca entreabierta mostrando caninos que no cabían completamente cuando se cerraba, demasiado largos, demasiado numerosos. Los ojos reflejaban luz lunar con brillo ámbar enfermo y estaban posicionados más frontalmente que en cualquier depredador cuadrúpedo, proporcionando visión binocular propia de cazador que necesita juzgar distancias con precisión. Arnulfo apretó el gatillo. El disparo quebró el silencio nocturno con estruendo que rebotó entre las montañas distantes, el retroceso del rifle golpeándole el hombro con fuerza familiar. Vio el impacto. Tierra explotando a medio metro a la izquierda de la criatura, su cálculo de distancia y corrección por viento ligeramente erróneos. La cosa reaccionó con velocidad que desafiaba física, lanzándose lateralmente en salto, que la llevó 5 metros en fracción de segundo, aterrizando en 4 patas y girando para enfrentar la dirección del disparo. No huyó. Eso era lo que cualquier animal normal habría hecho, correr al escuchar detonación de rifle, pero esto se quedó, buscando la fuente del ataque con ojos que brillaban más intensamente ahora, la boca abriéndose para emitir sonido que era parte gruñido, parte algo más agudo y casi articulado. Arnulfo recargó con movimiento practicado miles de veces, expulsando el casquillo gastado y metiendo nuevo cartucho en la recámara. Apuntó nuevamente, compensando por el error anterior, esperando que la criatura se quedara quieta solo un segundo más. Pero la cosa había aprendido. Se movió erráticamente, zigzagueando mientras avanzaba, utilizando mezquites y formaciones rocosas como cobertura. Arnulfo disparó 2 veces más, los proyectiles impactando cerca pero sin conectar con carne. La criatura estaba ahora a 70 metros y cerrando distancia. Tormenta ladraba frenéticamente, jalando contra la cadena con tanta fuerza que el poste al que estaba amarrado crujía. Arnulfo tomó decisión en fracción de segundo. Bajó del techo usando escalera de mano que mantenía permanentemente apoyada contra la pared, gritándole a Tormenta que se callara. Necesitaba escuchar. Corrió al cobertizo y tomó una de las latas de gasolina, destapándola mientras volvía a posición cerca del porche. Empapó un trapo viejo en combustible y lo ató al extremo de un palo largo. Encendió el trapo con encendedor, la tela ardiendo inmediatamente con llama naranja brillante que olía a petróleo quemado. Levantó la antorcha improvisada sobre su cabeza, el fuego proyectando luz irregular que hacía bailar sombras grotescas. La criatura se detuvo a 50 metros, visible ahora bajo luz de fuego. Era aún más grande de lo que parecía en la oscuridad, los músculos ondulando bajo el pelaje irregular cuando cambiaba de peso entre las patas. Arnulfo vio saliva o baba colgando de los colmillos expuestos. Vio garras enterrándose en la tierra compactada. Vio también algo más, cautela. La cosa no le temía a él específicamente, pero el fuego activaba miedo ancestral codificado en genes de toda criatura que alguna vez había sido presa de incendios forestales. Se quedó en el límite del círculo de luz, moviéndose lateralmente, buscando ángulo de ataque que no requiriera cruzar directamente frente a las llamas. Arnulfo aprovechó la pausa para reposicionar. Soltó a Tormenta de la cadena. El alabay se pegó inmediatamente a su pierna izquierda, temblando pero listo,
los 83 kilos de músculo tensos como alambre sobreestirado. Arnulfo le dio orden simple. Espera. El perro entendió, quedándose quieto pero alerta, esperando señal para atacar. La criatura decidió probar otro ángulo. Se movió hacia el este con rapidez fluida, intentando flanquear la posición. Arnulfo giró siguiéndola, manteniendo el fuego entre ellos, la Winchester en mano derecha, aunque disparar con precisión mientras sostenía antorcha era casi imposible. La cosa aceleró súbitamente, corriendo en arco amplio que la llevaría detrás del corral de ganado, donde quedaría fuera de vista directa. Arnulfo no podía permitir eso. Gritó, «¡Ataca!», y Tormenta se lanzó como proyectil peludo cruzando los 30 metros que lo separaban de la criatura en segundos. El Alabái había sido criado para esto, generaciones de selección genética produciendo perro que no conocía concepto de rendición cuando protegía territorio. La cosa escuchó las patas de Tormenta golpeando tierra y giró justo cuando el perro saltaba, 83 kilos de furia, lanzándose directo a la garganta. Colisionaron en maraña de pelo, garras y colmillos, rodando juntos levantando polvo. Arnulfo corrió hacia el combate, clavando la antorcha en tierra para liberar su mano, levantando el rifle, pero no podía disparar. Tormenta y la criatura estaban demasiado entrelazados, moviéndose demasiado rápido. Veía flashes del encuentro iluminados por fuego fluctuante, mandíbulas del Alabái cerrándose sobre extremidad de la cosa, sangre negra saltando, la criatura girando con flexibilidad imposible y rasgando el flanco de Tormenta con garras que abrían surcos profundos. El perro aulló de dolor, pero no soltó. Presión de mandíbula aumentando hasta que Arnulfo escuchó hueso quebrarse con sonido de rama verde partiéndose. La cosa chilló, sonido agudo y casi humano, que hizo que cada vello en el cuerpo de Arnulfo se erizara. Se liberó con sacudida violenta que lanzó a Tormenta 3 metros hacia un lado. El perro aterrizó mal, rodando, pero se puso de pie inmediatamente, la boca ensangrentada, un trozo de carne y pelo de la criatura todavía entre sus dientes. La cosa cojeaba ahora, la pata delantera izquierda colgando en ángulo raro, donde Tormenta había quebrado hueso. Pero no huía. Rodeaba al Alabái con círculos irregulares, buscando apertura para ataque que no expusiera la extremidad dañada. Arnulfo se posicionó lateral, esperando momento donde tuviera tiro limpio que no arriesgara a Tormenta. La criatura lo vio moverse y aulló, sonido que era mezcla de rabia animal y algo más articulado, como si intentara formar palabras con cuerdas vocales nunca diseñadas para lenguaje. Después cargó, no hacia Tormenta sino hacia Arnulfo, cruzando los 15 metros en 3 zancadas imposibles, incluso con pata rota. Arnulfo apuntó y disparó, el proyectil impactando el hombro derecho de la cosa y atravesándola con explosión de sangre y tejido. La criatura tambaleó pero no se detuvo, el impulso llevándola adelante. Arnulfo disparó de nuevo, este tiro conectando con el pecho, y finalmente la cosa cayó, derrapando en la tierra hasta quedar a 2 metros de sus pies. Pero no estaba muerta. Intentaba levantarse, las patas traseras empujando contra el suelo, la boca abierta mostrando todos esos dientes imposibles cubiertos de sangre y saliva espumosa. Arnulfo retrocedió 2 pasos, recargando el rifle, cuando Tormenta apareció desde el costado y se lanzó sobre la criatura caída. El Alabái agarró la garganta con mandíbulas diseñadas por siglos de evolución guiada para hacer exactamente esto, matar. Sus dientes penetraron arteria carótida y tráquea simultáneamente, el agarre tan poderoso que Arnulfo escuchó cartílago colapsando. La cosa se sacudió violentamente, las garras rasgando el pecho y vientre de Tormenta, abriendo heridas que derramaban sangre del perro mezclándose con la suya en la tierra sedienta. Pero Tormenta no soltó. Incluso cuando las vísceras comenzaban a salirse de su abdomen abierto, incluso cuando la fuerza abandonaba sus patas traseras y empezaba a colapsar sobre el enemigo que mataba. El Alabái mantuvo presión de mandíbula hasta que la criatura dejó de moverse, hasta que el último espasmo recorrió el cuerpo antinatural y quedó inmóvil. Arnulfo dejó caer el rifle y corrió hacia Tormenta. El perro había soltado finalmente la garganta destrozada de la criatura y yacía de costado, respirando en jadeos superficiales y rápidos, los ojos vidriosos pero todavía conscientes. Las heridas en su abdomen eran catastróficas, intestinos visibles entre carne desgarrada, sangre formando charco que se expandía rápidamente.
Arnulfo se arrodilló junto a él, las manos temblando mientras intentaba presionar contra las heridas, sabiendo que era inútil, que ningún animal sobrevivía este nivel de trauma. Tormenta lo miró con esos ojos oscuros que habían sido su compañía durante 5 años, que habían observado amaneceres y atardeceres desde el porche, que habían vigilado el rancho con lealtad que trascendía mero entrenamiento. El perro intentó mover la cola, un golpe débil contra la tierra, y después exhaló, largo suspiro que no fue seguido por inhalación. Arnulfo lo sostuvo mientras el cuerpo se enfriaba, sintiendo cómo rigidez comenzaba a instalarse en músculos que momentos antes habían sido fuerza pura. Lloró sin sonido, lágrimas cayendo sobre pelaje ensangrentado, su pecho contrayéndose con sollozos que no podía controlar. Cuando finalmente logró componerse lo suficiente para pensar, Arnulfo se levantó y miró el cadáver de la criatura. Bajo luz directa de la antorcha todavía ardiendo, era aún más grotesca. Medía casi 2 metros cuando la extendió, el pelaje irregular revelando piel grisácea debajo con textura que parecía medio cuero medio escamas. Las extremidades anteriores eran definitivamente brazos con manos de 5 dedos, pero las articulaciones doblaban en direcciones ligeramente erróneas. La cabeza, ahora inmóvil, mostraba esa mandíbula imposible llena de dientes diseñados para desgarrar, y orejas pequeñas casi enterradas en pelaje que podían rotar independientemente como las de murciélago. Arnulfo la examinó buscando algo que explicara qué era, encontrando solo más preguntas. No tenía genitales externos visibles, las costillas eran demasiado numerosas, la columna vertebral se extendía más allá de lo que debería formando cola vestigial de 20 centímetros. Era como si alguien hubiera tomado partes de humano, lobo, simio, y las hubiera mezclado sin plan coherente, produciendo abominación que funcionaba, pero no debería. Arnulfo arrastró ambos cuerpos, Tormenta y la criatura, lejos de la casa. Cavó tumba profunda para el alabay. Trabajo que le tomó 3 horas bajo luz de linterna, los músculos protestando, pero la determinación manteniéndolo en movimiento. Envolvió a Tormenta en cobija limpia y lo bajó con cuidado, colocando la cabeza orientada hacia el norte como había visto hacer a Esteban con animales que merecían respeto. Rellenó la tumba, apisonó la tierra, marcó el sitio con 3 piedras grandes, formando cairn improvisado. Para la criatura no cavó tumba. La arrastró 100 metros hacia terreno abierto. La empapó con 2 latas completas de gasolina y le prendió fuego. Las llamas se elevaron 3 metros, el olor a carne y pelo quemándose mezclándose con combustible en hedor que hacía arder los ojos. Observó durante 1 hora y media hasta que el cuerpo quedó reducido a cenizas y fragmentos de hueso carbonizado. Entonces desparramó los restos con pala, mezclándolos con tierra hasta que no quedó evidencia clara de qué había ardido allí. El sol comenzaba a teñir el horizonte de gris cuando terminó, exhausto hasta los huesos, las manos ampolladas, el cuerpo entero doliendo. Arnulfo pasó los 3 días siguientes en estado de vigilia casi catatónica, el cuerpo moviéndose por rutina, mientras la mente procesaba lentamente lo que había ocurrido en su tierra. Atendió el ganado mecánicamente, verificando que las 29 cabezas restantes tuvieran agua y alimento, notando cómo gradualmente comenzaban a dispersarse del apiñamiento antinatural, volviendo a pastar con cautela creciente, como si sintieran que la amenaza había sido eliminada. Revisó el perímetro del rancho cada mañana, buscando señales de más criaturas, encontrando solo rastros de coyotes y jabalíes, los depredadores comunes del desierto retomando sus territorios ahora que algo más grande y terrible ya no los desplazaba. Las noches las pasaba sentado en el porche con la Winchester atravesada sobre las piernas, observando las estrellas en su rotación eterna, escuchando el viento susurrar entre las rocas con sonidos que ya no interpretaba como amenaza, sino como simple física de aire moviéndose sobre piedra. La soledad del rancho había cambiado de textura. Ya no era simplemente ausencia de compañía humana, sino vacío específico, donde antes había pelaje espeso y lealtad incondicional. El 4.º día, llegó Julián en su camioneta levantando polvo por el camino de terracería, apareciendo sin aviso previo como era su costumbre. El sobrino bajó del vehículo con sonrisa amplia que se congeló al ver el estado de su tío. Arnulfo había perdido peso, las ojeras marcaban su rostro como moretones, la ropa sucia mostraba manchas que podrían ser sangre vieja o simplemente tierra.
Julián preguntó qué había pasado, mirando alrededor buscando a los alabáis que siempre corrían a saludarlo. Arnulfo consideró sus opciones durante largo momento, midiendo las palabras que necesitaba decir contra la incredulidad que sabía vendría. Decidió por versión editada de la verdad. Le dijo que habían tenido problemas con depredador grande, probablemente puma o oso bajado de la sierra, que había matado ganado y los perros, que lo había enfrentado y matado, quemando el cadáver para prevenir que otros carroñeros se acercaran atraídos por olor. Julián escuchó con expresión cada vez más preocupada, preguntando por qué no había llamado, por qué no pidió ayuda. Arnulfo respondió que todo había pasado muy rápido, que para cuando terminó ya no había razón para molestar a nadie. Julián no pareció completamente convencido, pero tampoco presionó demasiado. Ayudó a Arnulfo durante los siguientes 2 días con reparaciones acumuladas, cercas que necesitaban refuerzo, el molino de viento cuyo mecanismo requería lubricación, el tinaco que tenía fuga lenta. Trabajaron en silencio mayormente cómodo, el tipo de quietud compartida que existe entre familiares que no necesitan llenar cada momento con conversación. Pero en la tarde del segundo día, mientras bebían cerveza sentados en el porche, observando el atardecer teñir el desierto de colores imposibles, Julián habló con voz cuidadosa de quien ha estado considerando sus palabras. Dijo que había estado pensando en volver al rancho, que la vida en Monclova no era lo que esperaba, que tal vez era tiempo de aprender realmente el negocio ganadero de su tío antes de que fuera demasiado tarde. Arnulfo lo miró de costado, estudiando el perfil joven contra el cielo carmesí, viendo algo de refugio en la forma de su nariz, algo del padre muerto de Julián en la línea de su mandíbula. Sintió peso de decisión sobre sus hombros. Podía decir que sí, que aceptaba la compañía, que enseñaría todo lo que sabía. Pero eso significaba exponer a Julián a verdades que no podía compartir completamente, a peligros que podían regresar en cualquier momento, porque Esteban había dejado claro que las criaturas se movían en territorios amplios, y lo que él había matado podría ser solo una de varias. Arnulfo bebió su cerveza despacio, el líquido amargo y frío bajando por garganta que se sentía llena de arena. Le dijo a Julián que lo pensara bien, que vida en rancho aislado no era para todos, que requería tipo específico de temperamento y capacidad de soportar soledad, que podía volverse opresiva, que si decidía venir debía ser comprometido completamente, no experimento temporal que abandonaría al primer año difícil. Julián asintió seriamente, prometiendo que lo consideraría con cuidado. Arnulfo agregó algo más, palabras que salieron antes de que pudiera filtrarlas. Le dijo que a veces, viviendo tan aislado, uno veía cosas que no encajaban con explicaciones normales. Que el desierto guardaba secretos que las ciudades habían olvidado, que había que estar preparado mentalmente para aceptar que el mundo era más extraño y peligroso de lo que la mayoría de la gente creía. Julián lo miró con expresión que mezclaba preocupación y curiosidad, pero no preguntó más. Simplemente dijo que lo tendría en cuenta. Cuando Julián se fue al día siguiente, Arnulfo se quedó solo nuevamente. Pero esta vez la soledad venía acompañada de claridad que no había tenido antes. Sabía cosas ahora que no podía desconocer, que criaturas imposibles existían en márgenes del mundo civilizado, que autoridades sabían y elegían negar, que las vidas de hombres como él en ranchos aislados eran consideradas daño colateral aceptable en ecuación de silencio que protegía paz social a costa de verdad. Sabía también que había matado una de esas cosas, que su sangre y la sangre de Tormenta habían comprado seguridad temporal para su tierra, pero temporal era palabra clave. Esteban había dicho que se movían en patrones, que regresaban a territorios después de años. Si había una, había otras. Y eventualmente, quizás en meses o años, algo más vendría. La pregunta era, ¿qué haría cuando eso pasara? Podía vender el rancho, mudarse a ciudad, vivir los años que le quedaban en seguridad relativa de civilización donde depredadores imposibles no cazaban. O podía quedarse, prepararse mejor, convertir su propiedad en fortaleza, capaz de resistir lo que el desierto enviara. Arnulfo tomó su decisión durante las noches que siguieron, noches pasadas sentado junto a la tumba de Tormenta, hablándole al perro muerto como solía hablar cuando estaba vivo. Le contó sus planes, ordenando pensamientos en voz alta. Compraría más alabáis,
3 esta vez en lugar de 2, criándolos no solo como guardianes, sino como sistema de alerta temprana integrado. Instalaría iluminación perimetral, alimentada por paneles solares, eliminando ventaja de oscuridad que la criatura había utilizado. Construiría refugio fortificado cerca de la casa, búnker improvisado con paredes de concreto, donde pudiera hacer último reducto si era sobrepasado. Aumentaría arsenal, agregando escopeta además del rifle, munición diseñada para penetración máxima. Documentaría todo, escribiendo cuenta detallada de lo que había enfrentado, guardando copia sellada en caja de seguridad del banco, en 4 ciénegas, con instrucciones de que fuera abierta en caso de su muerte. No permitiría que su experiencia fuera archivada y olvidada como las otras. Si moría, al menos habría registro, evidencia que tal vez algún día alguien tomaría en serio. Pero más importante que preparación física era aceptación mental de lo que significaba quedarse. Arnulfo entendía ahora que había elegido vivir en frontera entre mundo conocido y territorio de pesadilla, que su rancho existía en zona gris, donde las reglas normales de realidad se doblaban sin romperse completamente. Había matado algo que no debería existir, algo que gobierno negaba y ciencia no podía explicar. Esa experiencia lo había cambiado, había abierto sus ojos a verdad que la mayoría de la gente vivía toda su vida sin enfrentar. Que debajo de la delgada capa de civilización y orden, el mundo seguía siendo lugar salvaje y terrible, donde cosas con inteligencia casi humana y hambre completamente animal cazaban en oscuridad que luz eléctrica y carreteras pavimentadas no habían eliminado realmente, sino solo empujado a los márgenes. Vivir con ese conocimiento requería tipo particular de coraje, no la valentía explosiva de momento heroico, sino resistencia callada de quien acepta peligro como precio de libertad, de vivir en sus propios términos. Arnulfo también sabía que nunca tendría justicia real por lo que había pasado. No habría reconocimiento oficial de lo que había enfrentado, no habría compensación por las pérdidas de ganado y los perros que habían muerto protegiéndolo. Si intentaba reportar la verdad completa, sería desestimado como viejo senil viendo fantasmas en sombras del desierto. Los archivos que Esteban había mencionado permanecerían sellados. Los patrones de ataques continuarían siendo explicados con mentiras convenientes. Las criaturas seguirían existiendo en intersticios, moviéndose entre ranchos aislados, depredando cuando podían, siendo matadas ocasionalmente por hombres desesperados cuyas historias nunca serían creídas. Era sistema perfecto de negación donde víctimas eran silenciadas por incredulidad y perpetradores protegidos por imposibilidad de su propia existencia. Arnulfo sentía rabia ante esa injusticia, pero era rabia fría y controlada que podía canalizar en preparación en lugar de desperdiciarla en protestas que nadie escucharía. Las semanas se convirtieron en meses. Arnulfo retomó rutina de rancho con precisión casi obsesiva, cada tarea ejecutada con atención que no permitía distracción. Ordenó 3 cachorros alabay, de criador diferente, pagando precio que hizo doler su cuenta bancaria, pero que consideraba inversión en supervivencia. Mientras esperaba que crecieran lo suficiente para ser enviados desde Kazajistán, reforzó cercas, instaló sistema de iluminación que convertía noche alrededor de la casa en día artificial. Construyó cuarto de pánico en esquina reforzada del sótano. Cada modificación la hacía pensando en próximo encuentro, porque sabía que vendría eventualmente. La pregunta no era sí, sino cuándo. También comenzó a escribir, llenando cuadernos con letra apretada, describiendo todo lo que había visto, las características de la criatura, los patrones de ataque, las técnicas que habían funcionado en combate. Escribió sobre relámpago y tormenta, sobre su sacrificio que había comprado victoria. Escribió sobre el sistema de negación que protegía secreto de existencia de estas cosas. Cuando terminó, selló los cuadernos en bolsa impermeable dentro de caja metálica que enterró en lugar conocido solo por él, con segunda copia guardada en banco. Julián regresó en octubre, no de visita, sino para quedarse. Traía sus pertenencias en la camioneta y determinación en los ojos que recordaba a Arnulfo de sí mismo 40 años atrás. Arnulfo no le contó todo, no inmediatamente, pero comenzó a enseñarle cosas que iban más allá de manejo básico de ganado.
Le enseñó a leer rastros con precisión que permitía distinguir no solo qué animal había pasado, sino cuándo y en qué estado mental. Le enseñó a dormir ligero, a despertar completamente alerta al mínimo sonido fuera de lugar. Le enseñó a disparar no solo con precisión, sino rápido, transición fluida entre blancos móviles. Julián absorbía las lecciones sin cuestionar la intensidad, tal vez sintiendo que había propósito más profundo detrás del entrenamiento. Con el tiempo, Arnulfo sabía, tendría que contarle la verdad completa. Pero por ahora se conformaba con prepararlo, con asegurar que si algo volvía, no estaría completamente solo enfrentándolo. Los cachorros llegaron en diciembre, 3 bolas de pelo del tamaño de gatos que crecerían hasta convertirse en máquinas de guerra de 80 kilos. Arnulfo los llamó Centella, Trueno y Ventisca, nombres que evocaban fuerza elemental. Los entrenó con paciencia infinita, usando todo lo que había aprendido con Relámpago y Tormenta, pero agregando nuevas técnicas, preparándolos específicamente para amenaza que esperaba, eventualmente, regresaría. Les enseñó a trabajar en equipo, a atacar coordinadamente, a nunca romper formación sin orden directa. Les enseñó a reconocer el olor químico acre que había caracterizado a la criatura, usando muestras de tierra del sitio donde había quemado el cadáver. Cuando los perros olían esas muestras, Arnulfo los recompensaba, condicionándolos a asociar ese olor específico con alerta máxima. No sabía si funcionaría cuando llegara el momento, pero era mejor que no tener preparación alguna. El rancho se convirtió gradualmente en algo entre hogar y fortaleza. Julián notaba las modificaciones, las medidas de seguridad que parecían excesivas para simple protección contra coyotes, pero no preguntaba directamente. Arnulfo veía la curiosidad en sus ojos, la forma en que estudiaba las luces perimetrales, el cuarto reforzado en el sótano, las cajas de munición almacenadas en cantidades que superaban necesidad de caza normal. Eventualmente, una noche mientras bebían café después de cena, Julián preguntó directamente qué había pasado realmente con los perros anteriores. Arnulfo miró el fondo de su taza durante largo rato antes de responder. Entonces, eligiendo palabras cuidadosamente, comenzó a contar, no toda la historia de una vez, sino en pedazos digeribles, observando la reacción de Julián, midiendo cuánto podía absorber antes de que incredulidad venciera curiosidad. Le habló de depredadores que no aparecían en libros de zoología, de gobierno que prefería negar antes que explicar, de hombres que habían muerto en silencio protegiendo secretos que nadie quería escuchar. Julián escuchó sin interrumpir, su expresión pasando de escepticismo a preocupación a algo parecido a comprensión terrible. Cuando Arnulfo terminó, mostró las fotografías que había guardado de los fresnos, los patrones idénticos de mutilación. Mostró marcas en árboles cercanos donde algo había afilado garras. Llevó a Julián a la tumba de Tormenta y le contó cómo el Alabay había peleado hasta el último aliento contra algo que no debería existir. No mostró los cuadernos enterrados, eso vendría después, si era necesario, pero dio suficiente evidencia para que Julián entendiera que su tío no estaba loco, que había enfrentado algo real y terrible. Julián procesó la información durante varios días. Arnulfo podía verlo trabajando a través de las implicaciones, reorganizando su comprensión de qué era posible en el mundo. Finalmente, el sobrino le dijo que se quedaba de todas formas, que si esas cosas existían, alguien tenía que estar preparado para enfrentarlas, que prefería vivir con verdad peligrosa que con ignorancia cómoda. Arnulfo sintió orgullo mezclado con culpa, feliz de tener aliado pero consciente de que había condenado a Julián a cargar el mismo peso que él llevaba. Los años pasaron. El rancho prosperó bajo manejo conjunto de tío y sobrino, el ganado multiplicándose, las mejoras acumulándose. Los 3 Alabays crecieron hasta convertirse en centinelas formidables, patrullando el perímetro cada noche con disciplina militar. No hubo más ataques, pero Arnulfo nunca bajó la guardia completamente. Nunca dejó de escanear el horizonte al atardecer. Nunca dejó de escuchar sonidos que no encajaban en sinfonía nocturna del desierto. Sabía que ausencia de evidencia no era evidencia de ausencia. Las criaturas se movían en ciclos medidos en años o décadas. Lo que había matado podría haber sido cazador solitario o explorador de manada más grande. No tenía forma de saberlo, solo podía prepararse, vigilar y transmitir su conocimiento a quien estuviera dispuesto a escuchar y creer. Ocasionalmente recibía visitas de Esteban,
el viejo rastreador haciendo el viaje desde Ocampo para compartir café y conversación silenciosa. Nunca hablaban directamente de las criaturas cuando estaban dentro de la casa, como si temieran que Paredes tuvieran oídos. Pero afuera, sentados junto al cairn que marcaba la tumba de Tormenta, compartían información en voz baja. Esteban mencionaba reportes que había escuchado de otras regiones, ataques archivados como depredación normal, pero que mostraban patrones familiares. Arnulfo compartía sus observaciones, las técnicas que habían funcionado, las defensas que había construido. Entre los dos, acumulaban conocimiento que ninguna institución oficial reconocería, pero que algún día podría salvar vidas. Arnulfo mantenía esperanza de que eventualmente, cuando acumularan suficiente evidencia, cuando suficientes personas hubieran visto y sobrevivido, el muro de negación se quebraría. Pero sabía también que ese día podría no llegar en su vida, que podría morir sin ver justicia o reconocimiento. Y así Arnulfo Medina continuó viviendo en su rancho al norte de Cuatro Ciénegas, hombre de 60 y tantos años, que sabía secretos que gobierno negaba y ciencia no podía explicar. Cada amanecer lo encontraba en el porche con café humeante, observando cómo luz dorada bañaba el desierto que amaba y temía en igual medida. Cada anochecer lo encontraba vigilante, con rifle cerca y perros alertas, protegiendo frontera invisible entre mundo conocido y territorio de pesadilla. Había pagado precio terrible por ese conocimiento, en sangre de animales leales y en inocencia perdida, pero no se arrepentía de haberse quedado, de haber peleado, de haber sobrevivido para contar historia que nadie creería completamente, porque en final alguien tenía que pararse en ese límite, alguien tenía que estar dispuesto a enfrentar lo que acechaba en márgenes, a sangrar por verdad que otros preferían ignorar, y si ese alguien tenía que ser él, un viejo ganadero con rifle heredado y perros importados desde el otro lado del mundo, entonces que así fuera. El desierto guardaría sus secretos mientras hombres como él tuvieran coraje de mirar directamente a la oscuridad y no parpadear primero. En las noches muy claras, cuando luna llena bañaba el rancho en luz plateada, Arnulfo a veces creía escuchar aullidos distantes que no eran exactamente de coyote ni de lobo, sonidos que venían de las montañas lejanas donde civilización no había penetrado todavía. Los tres alabáis levantaban las cabezas entonces, las orejas girando hacia el norte, los cuerpos tensos pero sin miedo, porque habían sido entrenados para esto desde cachorros. Julián aparecía en el porche con escopeta, sin decir palabra, simplemente parándose junto a su tío en vigilia silenciosa. Y juntos esperaban, generaciones conectadas por conocimiento terrible y determinación compartida de que mientras ellos respiraran, esta tierra permanecería protegida. Lo que fuera que aullaba en la distancia tendría que encontrar otro territorio, porque éste ya tenía guardianes que no retrocederían. Esta historia terminó, pero el archivo continúa. Lo que acabas de escuchar es un caso documentado, uno de decenas que ocurrieron en Coahuila entre 1990 y 2025. Y Coahuila es solo un estado. En marzo de 2025, veterinarios forenses archivaron el reporte sobre el ganado de Arnulfo como depredación por fauna desconocida. No mencionaron las costillas quebradas desde adentro, no mencionaron los órganos removidos con precisión quirúrgica, no mencionaron las huellas de 5 dedos demasiado grandes para ser humanas. Pero alguien sí documentó la verdad. El Archivo de las Sombras compila 7 testimonios reales de México, Argentina, Chile, Colombia, Perú y Brasil. Hombres como Arnulfo que pelearon contra algo que el gobierno prefiere negar. Testimonios que las autoridades archivan bajo la misma etiqueta en 6 países diferentes. Cuando los pones juntos, cuando ves los patrones, algo cambia. Una anciana en Yucatán describe mandíbula que no cierra bien. Un pastor en Mendoza describe exactamente lo mismo, a miles de kilómetros, sin contacto posible. Esa convergencia no se puede inventar. El archivo está en la descripción. No es caro, no es largo. Son 20 páginas que van a cambiar la forma en que miras las montañas de América Latina. Y una advertencia, si lo que escuchaste te hizo sentir incómodo, el archivo va a ser peor. Porque ya no son historias aisladas. Es un patrón documentado que nadie quiere admitir que existe.